perdóname, no grabado, está. La lógica proposicional la utilizamos en dos valores asociados. En este caso, estos dos valores asociados los llamamos valores de verdad, ¿vale? Que en este caso puede ser verdadero y falso, ¿ok? En los enunciados o expresiones, nosotros las podemos expresar o las podemos clasificar por tres. La primera son las proposiciones lógicas, la segunda las proposiciones abiertas y por último las frases. Ahorita nosotros nos vamos a enfocar en las proposiciones lógicas, ¿sale? Prácticamente una proposición lógica son enunciados que pueden ser calificados tanto como verdaderos o como falsos, pero no ambos a la vez. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, aquí nos dice que uno es menor que 2. Podemos observar que se trata de una proposición lógica. ¿Por qué? Porque nos dice que realmente, pues bueno, uno es menor que 2, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el siguiente ejercicio nos dice x más 8 es mayor que 5. Aquí no es una proposición lógica. ¿Por qué? Porque puede ser verdadero como puede ser falso. ¿Esto de qué depende? Pues del valor de x, ¿verdad? Si, por ejemplo, x es menor que 3, en estos casos no cumpliría esta proposición y sería falsa. Pero si es mayor que 3, ¿no? En este caso, pues sí es una proposición lógica. Pero, pues bueno, como no tenemos el valor de x, pues sería en una proposición no lógica, ¿sale? Con respecto al siguiente, pues nos dicen buenos días, ¿verdad? También se trata de una proposición no lógica. ¿Por qué? Porque en estos casos, pues depende del día en que lo digas, ¿no? A la hora que lo digas, ¿no? Puedes decirlo entre las 12 de la medianoche hasta las 12 del mediodía, ¿no? Puedes decir buenos días, ¿sale? Pero si tú lo dices entre las 12 y 6 de la tarde, pues no tiene lógica, no tiene sentido, ¿no? Porque pues no puedes decir buenos días, sino buenas tardes, ¿no? Y de 6 de la noche a la medianoche, pues ya sería, bueno, 6 de la tarde a medianoche, pues no sería buenos días, serían buenas noches, ¿sale? Entonces esto prácticamente, no sé si hasta el momento tengas dudas, Mau, con respecto a las proposiciones lógicas. No, se me quedó claro. Ok, por ejemplo, a ver, dame un ejemplo de proposición lógica. Pues no sé si podría ser como también que 2 más 2 es igual a 4, pues es algo lógico, ¿no? Claro, es algo lógico, ¿no? Porque realmente no va a cambiar el valor, 2 más 2 es 4, ¿no? Exactamente, muy bien, ¿vale? Eh, pues bueno, en general las proposiciones lógicas vamos a representarlas por las últimas letras del alfabeto. Por lo regular siempre vamos a utilizar a PQR, pero en ocasiones se llegan a utilizar también las letras X, Y y Z, ¿sale? Nosotros vamos a utilizar a PQR, ¿no? Nada más. En este caso, pues dependiendo del número de acuerdo a la proposición que vamos a definir. En la lógica proposicional se definen ciertas operaciones denominadas conectivos lógicos, ¿sale? Los principales conectivos, pues, son la negación, prácticamente se representa con el simbolito de la ñ, se me olvidó el nombre de la ñ, perdóname. Lo que es la conjunción, la disyunción débil, la disyunción fuerte, que lo definimos con la letra delta, la condicional, que se representa con una flecha hacia la derecha, y bicondicional, que en este caso es una flecha, pues, con dos direcciones, ¿no? Como tal, ahorita yo les mandé la simbología matemática. Sí me gustaría que ustedes lo tuvieran impreso, ¿sale? Imprímanlo. ¿Por qué? Porque vamos a estar utilizando muchísimo ya la simbología matemática. Y si es necesario que, pues en caso de que no sepan, yo pues lo voy a, y de todos modos yo los voy a estar guiando, pero no está de más que ustedes lo llegasen a tener. De hecho, como pueden observar, de hecho no sé si me aparece aquí aquí está, en la simbología matemática, aquí está, mira, ¿sale? Entonces, en este caso, pues sí lo tenemos aquí, ¿ok? Aquí está, ¿no? La negación, la conjunción, la disyunción, ¿sale? Entonces, por cualquier cosa, pues bueno, ahí lo tiene. Para cada uno de ellos, pues tenemos prácticamente su respectiva tabla de verdad. Nosotros vamos a estar utilizando estas tablas de verdad. Yo sé que en su examen de admisión, pues no van a estar creando su tabla, ¿verdad? Pero más o menos ustedes tienen que ir teniendo esa comprensión o esa lógica, ¿sale? Por ejemplo, si en este caso una proposición lógica es simple o atómica, no contiene conectivos lógicos, o sea, en este caso, pues, los que tenemos acá, ni el adverbio de negación.
Una proposición lógica compuesta o molecular contiene al menos un conectivo lógico o el adverbio de negación. O sea, en este caso, los que no tienen estos conectivos se les llaman proposiciones lógicas simples y las que sí lo tienen se llaman proposiciones lógicas compuestas. ¿Ok? Entonces, pues bueno, vamos a tener tres observaciones, Mau. Toda proposición lógica compuesta que es siempre verdadera para cualquier combinación de valores variativos de sus componentes, nosotros lo llamamos tautología. Pregunta de examen. Toda proposición lógica compuesta que es siempre falsa para cualquier combinación de valores, en este caso variativos en sus componentes, lo vamos a llamar contradicción. Pregunta de examen. Y si una proposición lógica no es ni una tautología ni una contradicción, nosotros lo vamos a llamar contingencia. ¿Por qué digo que es pregunta de examen? Porque, repito, ustedes van a realizar su examen simulación y pues bueno, viene este problema, ¿sale? Vamos con respecto a las tablas de verdad, ¿ok? Vamos con respecto a la negación. Por lo regular siempre lo vamos a denotar con este simbolito, la verdad se me olvidó el nombre, pero ese es el simbolito. Y siempre se va a leer, no es cierto que o es falso que. Por ejemplo, aquí tenemos la proposición y tenemos la negación. Por ejemplo, si decimos que nuestra proposición es verdadera, al momento de negarla es falsa. Si nosotros decimos que nuestra proposición es falsa, decimos que es verdadera. ¿Sale? Vamos con respecto a las disyunciones, condiciones, conjunciones y las bicondiciones. Con respecto a una disyunción fuerte, recordemos que lo tenemos que representar con la letra delta. Aquí, si te das cuenta, tenemos dos proposiciones, P y Q. Si nosotros tenemos dos preposiciones verdaderas, nuestra disyunción va a ser falsa, ¿vale? Si nosotros tenemos una verdadera y una falsa, quiere decir que nuestra disyunción es verdadera. Si tenemos una falsa y una verdadera, nuestra disyunción también va a ser verdadera. Y si tenemos dos proposiciones falsas, en este caso nuestra disyunción va a ser falsa. Esta yo se las voy a mandar a esta tabla, no se preocupen. Yo lo que digo es, pongan atención, no anoten nada, ¿vale? Con respecto a la conjunción, igual lo representamos como con una letra A, sin el palito del medio, ¿no? En este caso, igual, tenemos dos condiciones, o bueno, dos proposiciones, en el cual pues nos dice, si tenemos dos proposiciones verdaderas, nuestra conjunción va a ser verdadera, ¿vale? Si por ejemplo tenemos una verdadera y una falsa, va a ser falsa. Si vemos una falsa y una verdadera, va a ser falsa. Y pues bueno, si en este caso nuestras dos proposiciones son falsas, pues van a ser falsas, ¿sale? Con respecto a una condicional, lo mismo, tenemos dos proposiciones, si tenemos dos verdaderas, en este caso nuestra condición va a ser verdadera. Lo representamos con la flechita, ¿verdad? Si tenemos una y una, es falsa. En este caso, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, en este caso es falsa. Aquí mucho ojo. En la tercera, si nosotros tenemos falsa y verdadera, en este caso, pues va a ser verdadera. Y por último, si tenemos dos proposiciones falsas, nuestra condición va a ser verdadera. ¿Sale? De tarea, ustedes van a resolver, o bueno, en este caso van a definir lo que es una disyunción, lo que es una conjunción y lo que es una condición. ¿Sale? Esto, pues bueno, yo se los dejo. Yo de todos modos les voy a explicar para qué nos va a servir, pero realmente ustedes deben de conocer el significado de las palabras. Si ustedes no conocen el significado de las palabras, desafortunadamente, pues es como si estuviéramos en el limbo, ¿verdad? Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es definir prácticamente cada una de las condiciones, conjunciones y disyunciones. Si, por ejemplo, se trata de una disyunción débil, prácticamente tenemos dos condiciones, dos proposiciones, y ambas son verdaderas, tenemos una disyunción verdadera. Si nuestra disyunción, en este caso, es una verdadera y una falsa, es verdadera. Si es falsa y verdadera, tenemos que es verdadera. Y pues bueno, si tenemos dos proposiciones falsas, pues en este caso va a ser falsa. ¿Sale? Con respecto al bicondicional, en estos casos nos dice que si tenemos dos proposiciones verdaderas, nos va a dar una verdadera. Si tenemos una verdadera y una falsa, es falsa. Una falsa y una verdadera es falsa. Y si tenemos dos falsas, pues van a ser verdaderas. ¿Sale? Hasta aquí, pues bueno, no es como que tengamos dudas, simplemente así están definidas los valores de verdad.
¿sale? En estos casos lo tenemos que cumplir de esta forma, sí o sí. Lo único que tenemos que nosotros comprender o entender son las proposiciones que nos van a brindar, ¿sale? Y en base a eso, o bueno, con base a eso, nosotros vamos a definir si se trata de una conjunción, de una condición o una disyunción, ¿sale? Bueno, en este caso vamos a utilizar algunas leyes del álgebra. En estos casos, si se trata de una involución o una doble negación, o sea, aquí tenemos la negación de la proposición, en este caso es idéntica a la proposición. Esto me parece lógico. ¿Por qué? Porque literal estamos negando la proposición de la negación de la proposición. Entonces, en teoría, pues la proposición pues va a ser la misma proposición, ¿sale? Con respecto a la indepotencia, aquí nosotros tenemos, ¿no? Cuando se trata de la disyunción débil, perdóname, se me llegan a olvidar las. Se trata de una disyunción débil, en este caso de dos proposiciones que son iguales, en este caso es similar de igual manera a la misma proposición. Cuando se trata ay, se me olvidó, de la conjunción, perdón, de la conjunción, en este caso también, si se trata la conjunción de una misma proposición, se va a tratar de la misma proposición, es idéntica, ¿sale? Esto significa idéntico, ¿sale? No es igual, es idéntico, ¿ok? Cuando se trata de una sucesión, o en este caso una proposición conmutativa, ¿no? Lo mismo, ¿no? Si tenemos una disyunción, en este caso de dos proposiciones, van a ser idénticas a las proposiciones, en este caso de Q con respecto a B, ¿vale? Si se trata de una conjunción, en estos casos lo mismo, ¿ok? Lo mismo se aplica para propiedades asociativas, distributivas, y con respecto a la ley de Morgan, ¿sale? La ley de Morgan, esta la utilizamos muchísimo en probabilidad y estadística, ¿sale? Si, por ejemplo, nosotros tenemos la negación de la disyunción de dos proposiciones, en este caso va a ser idéntico a la negación, en este caso de la conjunción de las dos proposiciones, ¿sale? Lo mismo pasa aquí con la conjunción. Si es la negación de la conjunción de dos proposiciones, en este caso es idéntica a la disyunción de las dos negaciones de las dos proposiciones, ¿sale? En estos casos, bueno, no tiene caso que te explique cada uno de ellos porque en teoría ya, pues ya están definidos, no es como que vayamos a hacer algo nuevo, ¿sale? La intención solamente es recordar, pues, ciertas fórmulas. Este archivo también se los voy a hacer llegar, ¿sale? Este de la ley condicional, la ley contrarrecíproca, la ley de la bicondicional y la ley de la disyunción fuerte. Por el momento no vamos a estar utilizando estas porque la verdad sí son un poquito tediosas, no complicadas, solo es tedioso, ¿sale? Pero sí vamos a estar utilizando una y que otra, ¿sale? Bueno, pues bueno, vamos a aplicar un poquito de, pues ahora sí, a ejercitar nuestro cerebro y pues bueno, a utilizar nuestra álgebra de, en este caso, booleana, ¿no? O en estos casos, el álgebra proposicional, perdón. Vamos con el primer enunciado. Nos dice, no aprendo química, puesto que aprendo elementos químicos, ya que aprendo química o elementos químicos. En este caso nos dan cuatro opciones. Nos dicen que es equivalente a, no es verdad que aprendo elementos químicos y química. B, aprendo química y elementos químicos. C, aprendo química o elementos químicos. Y D, no es cierto que aprendo elementos químicos, pero no química. En este caso, nosotros podemos observar que en nuestro enunciado tenemos dos proposiciones. La primera es aprende química y la segunda es aprende elementos químicos. Prácticamente lo único que tenemos que hacer, por eso se llama la lógica proposicional, es hallar un poquito de la lógica de lo que nos dice el enunciado o de lo que nos están diciendo, ¿sale? En este caso, pues nosotros podemos definirlo como la disyunción, ¿no? De la condición, en este caso de la condición de la negación de la primera proposición, ¿sale? Yo sé que a lo mejor nos vamos a como que, ¿qué me dijo? ¿No? Pero bueno, poco a poco lo vamos a ir, le vamos a ir agarrando la onda, ¿sale? En este caso nosotros lo podemos definir de esta forma, ¿sale? Si nosotros estamos hablando de una disyunción de dos proposiciones, en este caso es la condición de la segunda proposición de la negación de la primera, ¿sale?
Aquí lo único que tenemos que hacer es simplificarlo, porque prácticamente es lo que nos dice. No aprendo química, puesto que aprendo elementos químicos, o sea, se está tratando de una disyunción, ya que, en este caso, ya que significa en este caso, la proposición, ahí se me fue la palabra, la, la condición, ¿sale? La condición, ¿sale? De la segunda proposición que dice aprendo química o elementos químicos, ¿sale? Que en este caso, pues es la negación que tenemos aquí, ¿no? Entonces, así es como nosotros lo podemos definir, ¿sale? Recordemos las fórmulas, ¿no? Aquí las tenemos, ¿no? Si se trata de una disyunción, nosotros podemos reescribirla como la negación de la conjunción, ¿no? De la negación de la segunda, y esto pues va a ser igual a la disyunción débil, ¿no? De las negativas, en este caso de las dos proposiciones. Al momento, pues nosotros podemos observar que podemos eliminar ciertos elementos y nos quedaría la disyunción, en este caso de la negación de las dos proposiciones. Y esto, pues bueno, prácticamente recordemos las fórmulas, aquí están, ¿sale? Estas se las voy a hacer llegar, pero ahorita ustedes háganme caso. Esto, pues nosotros al momento de simplificarlo, nos quedaría como la negación de la conjunción, ¿no? De los dos valores. Entonces, en este caso, podemos definir este inciso como no es verdad que aprendo elementos químicos y química. Entonces, en este caso, pues esta sería la definición. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Dudas y preguntas? ¿Dudas, preguntas? No, yo creo que sí lo voy entendiendo más o menos. ¿Sí? Ok. Bueno. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Sale? Nos dice, si la proposición es si Miguel o es matemático o no es físico, entonces es físico o no es biólogo, es falsa. En este caso, lo que nosotros tenemos que encontrar es cuál o cuáles de las siguientes proposiciones son falsas. Tenemos cuatro incisos. El primero nos dice que Miguel no es biólogo. El segundo nos dice que Miguel es físico. El tercero nos dice que Miguel es físico o matemático. Y el último nos dice que Miguel es biólogo o físico, ¿sale? Entonces, en estos casos tenemos estas cuatro proposiciones. Aquí vamos a definirlas con respecto, pues, a lo que nos piden, ¿verdad? En este caso, pues, tenemos tres proposiciones, ya sea que Miguel sea matemático, que Miguel es físico o que Miguel es biólogo, ¿sale? Entonces, aquí nosotros lo vamos a definir. Esta sería nuestra definición, esta de aquí, sería la definición con respecto al álgebra, o bueno, sí, al álgebra de proposiciones, al álgebra de Boole, ¿verdad? Esto es lo que nos está diciendo. Aquí nada más lo único que debemos de hacer es recordar, ¿verdad? Nos dicen, ¿no? En este caso, ¿no? Cuando tenemos una proposición con respecto a la conjunción, déjame ver, se me olvidó cuál era delta. La disyunción fuerte. Cuando tenemos una disyunción fuerte, ¿no? En este caso, de la primera proposición, pero con respecto a la negación de la primera, ¿no? En este caso, pues va a ser igual a, pues, verdadero, ¿no? O en este caso es idéntico a una verdad. Y también nosotros podemos definir, en este caso, que la disyunción débil, ¿no? En este caso, la segunda proposición de la tercera, de la negación de la tercera, pues es completamente falsa. Entonces, nosotros podemos entender con respecto a nuestra tabla de verdades que nuestra primera proposición es falsa y nuestra segunda proposición también es falsa, por lo que nos queda que nuestra tercera proposición va a ser verdadera. Entonces, finalmente nosotros podemos entender que en el inciso 1 es falsa, la segunda es falsa, la tercera es falsa y la única que nos queda, pues es la cuarta. O sea, en este caso es verdadera. Entonces, en estos casos, la respuesta correcta, pues sería la letra A. Entonces, ¿en cuáles de las proposiciones son falsas? Pues en este caso sería 1, 2 y 3. Entonces, haciendo un poquito de la lógica, entendemos que Miguel no es matemático, Miguel no es físico, Miguel es biólogo, ¿sale? Realmente, pues esta sería la proposición. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí nos dice Miguel es biólogo o físico, o sea, no nos están dando una proposición real, así nos están dando una proposición verdadera, pero a su vez es falsa.
¿Por qué? Porque realmente, pues Miguel es biólogo, ¿no? Al final de ya lo demostramos con respecto al álgebra de Boole, pero pues bueno, aquí no tenemos que como tal definirlo tal cual, ¿no? No decir, no, pues toda la frase es falsa, ¿no? Toda la proposición es falsa, ¿sale? Entonces, hasta aquí, ¿dudas y preguntas? ¿Dudas, preguntas con respecto al álgebra de Boole, a la tabla de verdad, a la lógica de proposiciones? Bueno, bueno, vamos a resolver el tercero. Este me gustaría que tú me ayudaras, ¿sale? Ayúdame a leer el problema y ayúdame a resolverlo. Dice la proposición, si Teresa no hace su tarea, entonces no irá al cine. Pero Teresa ir al cine es equivalente a uno, Teresa no hace su tarea, pero ir al cine. Dos, Teresa hace su tarea, pero no ir al cine. Tres, Teresa hace su tarea, pero ir al cine. Ok, por ejemplo, en estos casos, bueno, aquí te voy a poner las fórmulas. Aquí, por ejemplo, tenemos dos proposiciones, ¿verdad? Nos dice que Teresa hace su tarea y Teresa irá al cine. En este caso, nosotros, ¿cómo podemos resolver esa proposición? Y aquí está, ¿eh? Mira. Tenemos dos proposiciones, ¿no? En este caso tenemos que Teresa hace su tarea y Teresa irá al cine. Aquí tenemos una condición, en este caso una condición con respecto a dos negativas. ¿Por qué? Porque nos dice que Teresa no hace su tarea y Teresa pues no va, o sea, si Teresa no hace su tarea, pues no va a ir al cine, ¿verdad? Esto es lógico. En estos casos se trata también de una conjunción de nuestra segunda proposición, donde nos dicen que si Teresa si hace su tarea, pues Teresa sí irá al cine, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, lo que nosotros tenemos que aprender a definir o bueno, a convertir en este caso, pues es con respecto a las condiciones, ¿verdad? A las condiciones lógicas que tenemos. Entonces, si te das cuenta, aquí lo están definiendo. Esta sería la definición de de nuestra proposición. Y cada uno de nuestros puntos, en este caso, pues es la definición matemática, ¿sale? O sea, si nos dice, Teresa no hace su tarea, pero irá al cine. O sea, en este caso es la negación de la primera proposición, pero va a ir al cine, ¿sale? Eso se trata de una conjunción, ¿verdad? Una conjunción. Ahora, la segunda nos dice, Teresa hace su tarea, pero no irá al cine. O sea, en este caso, Teresa, aunque haya hecho la tarea, no va a ir al cine. ¿Ya te diste cuenta? Y en el tercero nos dice, Teresa hace su tarea, pero irá al cine. Pues en este caso, pues tenemos de igual forma otra conjunción, ¿verdad? O sea que si Teresa hace su tarea, pues en este caso Teresa va a ir al cine, ¿sí o no? Sí, que sería la correcta, ¿no? Sería la correcta, exactamente. Pues entonces, ¿cuál sería la proposición real? Pues el número 3 y sería el inciso A, ¿verdad? Entonces, si Teresa no hace su tarea, pues no irá al cine, pero si la hace, sí irá, ¿sale? No sé si me estoy dando a entender, porque siento como que prácticamente, primero lo que debemos de comprender es el texto o lo que nos está diciendo la proposición. Ya lo de menos es que nos aprendamos todo esto. Yo sé que a lo mejor te van a decir, bueno, pero es que si no me lo aprendo, en mi examen no va a venir. No, no realmente es de que te tengas que aprender lo de las fórmulas, sino simplemente es entender lo que estás viendo, ¿sale? Dices, bueno, pues en este caso no te está pidiendo realmente que lo expreses con respecto a Bull, simplemente es que tengas un poquito de lógica, ¿sale? Pero, pues bueno, obviamente existen fórmulas que nos van a ayudar a que la lógica sea más comprensible, ¿sale? Muy bien, a ver, vamos a ver si estamos comprendiendo. ¿Cuál de las siguientes proposiciones son equivalentes? En este caso, sin ahorita utilizar las fórmulas. ¿Cuál de las siguientes proposiciones son equivalentes? ¿Me ayudas a leer las cinco proposiciones? Uno, no es cierto que Raquel estudie en casa y que Luis estudie en la biblioteca. Dos,
Luis no estudia en la biblioteca dado que Raquel estudia en su casa. 3. O Raquel no estudia en su casa o Luis no estudia en la biblioteca. 4. Raquel no estudia en su casa y Luis no estudia en la biblioteca. 5. Raquel no estudia en su casa ya que Luis estudia en la biblioteca. Por ejemplo, en estos casos, ¿cuál tú crees que sean equivalentes? O sea, en este caso que sean iguales, pues. Déjeme analizar un poquito y ahorita le digo. Claro. No estoy seguro, pero creo que es el inciso D, ¿no? La 1 y la 3. La uno y la 3. Ok, ¿por qué? ¿Por qué dices que es la D? Creo que porque en el inciso uno, o sea, te está diciendo que no es cierto que Raquel estudia en su casa y que Luis está en la biblioteca. Ajá. Y en el inciso 3 también te dice que Raquel no estudia en su casa o Luis no estudia en la biblioteca. Es que no estoy seguro. Ok, bueno, vamos a resolverlo, ¿sale? Primero vamos a definir nuestras proposiciones, ¿no? Nuestras proposiciones nos dicen ya sea que Raquel estudia en su casa y que Luis estudia en una biblioteca, ¿no? Esas serían nuestras dos proposiciones. Al momento de nosotros definirlas con respecto al álgebra de Boole, nos dice que Raquel no estudia, perdón, no es cierto que Raquel estudia en su casa y que Luis estudia en la biblioteca. En este caso tenemos esta definición, ¿verdad? Se trata de la negación de la conjunción de nuestras dos proposiciones. Y pues bueno, esto nos dice que es idéntico a la negación de la primera proposición, de la disyunción de la negación de la segunda proposición, ¿verdad? La segunda nos dice que Luis no estudia en la biblioteca, dado que Raquel estudia en su casa. Esto es algo muy un poco, pues ilógico, porque realmente pues, no tiene nada que ver eso, ¿no? Pero bueno, de todos modos lo podemos definir como una proposición, una condición, ¿sale? En este caso, pues nos dice, ¿no? La primera proposición, en este caso es, oye, se me olvidó la mendiga flechita, es la condición, ¿sale? Es la condición de la negativa de la segunda, ¿no? O sea, nos dice que en este caso, este, pues bueno, si nos dice que si Raquel estudia en su casa, pues Luis no va a estudiar en la biblioteca. Aquí, por ejemplo, pues bueno, es idéntico de igual forma a la disyunción, en este caso de la negativa de las dos proposiciones. La tercera, en este caso tenemos algo similar, ¿no? En este caso se trata de una disyunción fuerte. ¿Por qué? Porque nos dicen que es la negativa de las dos primeras proposiciones. O sea, si Raquel no estudia en su casa, pues tampoco Luis estudia en una biblioteca, ¿sale?
Cuando se trata de una conjunción, en este caso, pues nos dice Raquel no estudia en su casa y Luis no estudia en la biblioteca. Prácticamente lo que nosotros tenemos que ir viendo son las conexiones. En este caso, la letra O, la letra I, ¿no? El no es cierto que, ¿no? Prácticamente estas son las que nos van a definir todas estas de acá. Se trata de una condición, de una disyunción, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces aquí, por ejemplo, pues se trata de una conjunción. ¿Por qué? Porque tenemos la letra I. Entonces, y en el otro, cuando tenemos una condición, nos dice Raquel no estudia en su casa, ya que se trata de la condición, Luis no estudia en la biblioteca. O sea, en este caso, Raquel no estudia en su casa, que sería la negación de la primera proposición, ya que Luis no estudia en la biblioteca, que en este caso sería la condición de la segunda proposición. Entonces, en este caso, no podemos observar que los que tienen proposiciones equivalentes, pues sería la respuesta B. ¿Por qué? Porque en este caso la respuesta B nos dice la primera proposición, esta de aquí, la segunda, que es esta de acá, si te das cuenta, es lo mismo que tenemos aquí, y la cuarta, en este caso, la que tenemos acá. Ah, perdón, la quinta, perdón, más bien la quinta. ¿Sale? Entonces, en este caso, pues la respuesta correcta sería la letra B. ¿Sale? Entonces, lo que no tanto es el buscar como lo opuesto, porque lo que yo vi es que tú buscaste lo opuesto. Por eso dijiste, no, pues la uno y la 3, ¿no? Porque pues aquí dice que si Raquel no estudia en su casa y Luis no estudia en la biblioteca, pues lo mismo dice aquí, ¿no? Raquel no estudia en su casa y Luis no estudia en la biblioteca. No tanto se trata la proposición de buscar lo inverso, buscar lo contrario, sino buscar lo similar, lo más similar que se pueda a la proposición original. ¿Sale? Entonces, en este caso, no sé si hasta aquí tienes dudas o preguntas con respecto a buscar las similitudes o equivalencias de las proposiciones. No me queda completamente claro, pero yo creo que sin más ejercicios a lo mejor sí. Ok. Lo que yo quiero es que pongas atención, no tanto que veamos muchos ejercicios. La intención es de que pongas atención. Si no pones atención, por mucho que yo te ponga ahorita 1 millón de ejercicios, no lo vas a comprender, ¿sale? Entonces necesito, por favor, que agilicemos un poquito el cerebro y, pues bueno, trabajemos un poquito con las proposiciones, ¿sale? De igual manera, si tú sabes que tienes, te duele o te duele la cabeza y sientes que no te entra, te recomiendo que agarres un buen libro y comencemos a repasar, ¿sale? Recordemos que este es un curso de preparación, no un curso de cero, no un curso de aprendizaje, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Por ejemplo, ayúdame a resolver este ejercicio. Vamos a ver si estamos comprendiendo o no. ¿Qué nos dice el problema? Determine la cantidad de valores verdaderos V que aparecen en la matriz principal de la tabla de valores de verdad para la siguiente proposición. ¿Riegas el jardín o limpias el garage? Sí y solo sí. No es cierto que limpias el garage, pero no riegas el jardín. Ok. Por ejemplo, aquí lo que nos piden es que encontremos las verdades con respecto a nuestra proposición, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos definir nuestra proposición? Ya te habías dicho las conexiones, ¿verdad? Cuando se trata de una O, ¿qué es? Se trata de una disyunción fuerte, ¿verdad? En este caso el o esto, o lo otro, y se trata de, en este caso, de una conjunción, es la letra I, ¿no? Si se trata, en este caso, de una condición, tenemos el ya que, entonces nosotros aquí, ¿cómo lo podemos definir? Pues una condición sería riegas el jardín y la otra sería limpias el garage, ¿no? Empieza a ajá, exactamente, esas serían las dos primeras proposiciones, ¿verdad? Aquí las tenemos, ¿sale? Aquí tenemos dos condiciones, ¿verdad? Tenemos una proposición bicondicional, porque lo que nos dicen es que se trata de una disyunción.
nos dice, ¿riegas el jardín o limpias el garage? ¿No? Sí y solo sí, esta letra de aquí, este sí y solo sí, o esta conexión, se trata de una bicondicional, ¿sale? Sí y solo sí, no es cierto que, ya cuando ponen el no es cierto que, se trata de la negación, ¿sale? Limpias el garage, es en este caso, es nuestra segunda proposición, aquí se trata de la condición, pero esta es otra conexión, no riegas el jardín. Entonces, todo esto, a lo que me gustaría, y eso sí me gustaría que tú estuvieras apuntando en tu cuaderno, sean todas las conexiones que tú ves aquí. Y tú mismo vayas a ir organizando y vayas ordenando. Te digo, no tiene nada que ver que yo te enseñe miles de ejercicios. Tú tienes que ir apuntando, en este caso, estos detallitos. Entonces, el O se trata de una disyunción débil, ¿verdad? Entonces, ponle. Aquí la vamos a poner. Ah, caray, no me leyó el... Ahí está. Si se trata de una disyunción, es la letra O, ¿verdad? Luego, si nos dice sí y solo sí, se trata de una condición doble Bicondicional. o bicondicional, exacto. No es cierto que es la rayita de la ñ, ¿verdad? Que Entonces es sería de no, negación, ¿no? exacto, negación. No es cierto que, ¿no? Que limpias el garage, pero, en este caso, el pero se trata de una conjunción, ¿verdad? ¿Sí o no? Una conjunción. Sí. El pero es una conjunción, ¿sale? Entonces, eso es lo que a mí me gustaría que vayas apuntando, que estas son las conexiones principales. Entonces, si te das cuenta, aquí están, o sea, no tenemos otra, no es que no hay otra cosa que resolver, no estamos, no estamos buscando las esferas del dragón, ahí está. Entonces, aquí lo que nos dicen es que es idéntico, repito, de aquí, esta triple rayita significa idéntico. Es idéntico a la proposición, perdón, a la disyunción de las dos proposiciones, en este caso de de la disyunción, que en este caso se trata de la doble condicional, de la disyunción en este caso, de la primera proposición con respecto a la negación de la segunda. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen es esto, ¿no? Si yo riego el jardín y limpio el garage, nos dice que si limpio el garage, pues no riego el jardín. Entonces, como que suena medio sospechoso, ¿no? Vamos a resolver nuestra tabla de verdad. Aquí está nuestra tabla de verdad. De hecho, pues bueno, ya está definida ahí arriba. Aquí están. Nos dice si es verdadero, verdadero, se trata de una bicondicional, entonces va a ser verdadero. Si nosotros tenemos otra verdad con otra verdad, también se trata de otra verdad. Si tenemos verdadero y falso, nos dice que nuestra proposición general, o bueno, nuestra disyunción es falsa. Y pues bueno, si tenemos nuestras dos proposiciones falsas, se trata de una proposición verdadera. Entonces, nosotros podemos encontrar o tenemos la conclusión final de que tenemos dos valores verdaderos. O sea, en este caso tenemos esta de aquí y esta de acá. ¿Sale? Entonces, el resultado sería la letra A. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No, esta sí me quedó un poco más claro. Sí. Ok, perfecto. Vamos a ver el otro. La proposición, Jacinta realiza las compras del mercado, pero no lava la ropa. Sin embargo, Jacinta no realiza las compras del mercado. En este caso va a ser equivalente a ¿cuál? Jacinta no lava la ropa ni realiza las compras. Jacinta lava la ropa y realiza las compras del mercado. Y tercero, Jacinta lava la ropa, pero no realiza las compras del mercado. Bueno, en este caso tenemos dos proposiciones. Lo mismo.
Jacinta lava la ropa y Jacinta realiza las compras del mercado. Vamos a definir nuestra proposición general. En este caso nos dice, la proposición se trata de una condición. En este caso, la negación de la primera proposición es condicionada con respecto a Q y esto pues nos va a dar la conjunción de la negación en Q. Esto va a ser idéntico a la disyunción de las dos proposiciones con respecto a la conjunción de la negación de Q. ¿Sale? ¿Por qué? Porque nos dice, Jacinta realiza las compras del mercado porque no lava la ropa. Sin embargo, Jacinta no realiza las compras del mercado. O sea, primero, antes de que Jacinta vaya a hacer las compras del mercado, tiene que lavar la ropa, porque si no, no puede hacerlo. ¿Sale? ¿Por qué no? Es este de aquí. ¿Sale? Todo esto de acá. ¿Sale? Si nosotros lo simplificamos, pues prácticamente se trataría de una conjunción, ¿no? Una conjunción de la primera proposición con respecto a la negativa, nada más, ¿sale? Ahora, vamos a definir con las tres proposiciones que tenemos aquí y vamos a observar cuál de ellas es similar. La primera nos dice que es la conjunción de las tres negativas. En este caso, ¿es igual o no es igual? Con respecto a esta, ¿es igual o no es igual? Creo que no es igual. No, pues no es igual, porque realmente nos dice que es la conjunción de las dos negativas o de las dos negaciones de las dos proposiciones. Porque nos dice, Jacinta no lava la ropa ni realiza las compras del mercado. Pero en estos casos, pues no tiene nada que ver. Entonces, esta no es. Vamos con la segunda. En este caso nos dice la conjunción de la primera proposición con la segunda proposición. ¿Es igual a la que tenemos aquí arriba, sí o no? La segunda no, creo que no, Tampoco, porque ¿no? solo hace una de las dos, ¿no? Exactamente, hace una de las dos, lava la ropa, bueno, aquí en este caso hace las dos, lava la ropa y también realiza las compras. ¿Cuál es la única que nos queda? Pues la tercera. Jacinta lava la ropa, pero no realiza las compras del mercado. Entonces, en este caso es similar, ¿verdad? La tercera. De hecho, podemos observar que es igual a este de aquí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, lo que nos dicen es Jacinta lava la ropa, pero no realiza las compras del mercado. Entonces, pero es conjunción. Es esta de aquí. ¿Sale? Entonces, la respuesta correcta, pues solamente sería la C, ¿verdad? En este caso, solo el número 3 es la respuesta correcta. ¿Vale? Hasta aquí, dudas, preguntas, ya quedó un poquito más claro, ya le estamos agarrando la onda. Sí, ya le agarremos. Vale, me gusta eso. A ver, vamos a resolver el 7. A ver, ese tú solito. Yo nada más te voy a ir echando la mano. A ver, ayúdame con ese. Si la proposición María no va al cine ya que es menor de edad, pero va a la playa. O Ajá. no es cierto que María es menor de edad y va al cine. Es falsa. ¿Cuál o cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? Ujú. Mm, Tenemos, ahí están las tres proposiciones. ¿Cuáles son verdaderas? Creo que la verdadera es la primera, ¿no? La primera. Ok, vamos a ver si es cierto. ¿Por qué dices que es la primera? En tu lógica, tú dime, pues porque dice esto y... Pues sí, porque nos Ajá, dice que María no va al cine ya que es menor de edad y es lo que nos dice la primera, que María es menor de edad, pero no va al cine. ok, es menor de edad y por lo tanto no va al cine. Las dos siguientes las descartas. ¿Por qué las descartas esas?
porque la segunda nos dice María va a la playa porque no es menor de edad, pero pues sí, María sí es menor de edad. Ajá, independientemente, ¿no? O sea, ella puede ir a la playa siendo o no siendo menor de edad, ¿no? Y la Ujú. tercera, Sí. en este caso nos dice o va al cine o es menor de edad. Pero realmente lo que nos está dando esta proposición nos está haciendo pensar, porque dice o va al cine o es menor de edad, pero ya prácticamente la primera proposición que tenemos o la proposición original nos dice que es menor de edad, ¿sale? O sea, ya nos está dando una realidad, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer es definir nuestras, bueno, de hecho tenemos tres proposiciones. La primera proposición nos dice que María es menor de edad. Eso ya no hay, ya no lo podemos cambiar, ¿sale? La segunda nos dice que María va al cine y la tercera nos dice que María va a la playa. Pero vamos a definirlo con respecto a, pues, al álgebra de Boole, ¿sale? Tenemos una condición, ¿sale? En este caso nos dice, la primera proposición es la condición de la segunda, negativa de la segunda proposición. O sea, en este caso sí tenemos esta condición, nos dice María no va al cine, ya que es menor de edad. O sea, el ya que, recordemos, es una proposición, ¿verdad? Ay, se me olvidó la. Bendiga, flechita, se me olvida, es bien coda. Se trata de condición. Ay, Dios mío. Se trata de una condición, ¿vale? Entonces, si como se trata de una condición, pues esto va a ser igual a una, bueno, como aquí nosotros tenemos esto de aquí, tenemos la condición, entonces es la conjunción de R, ¿verdad? Porque nos dice que independientemente de que sea menor de edad, va a la playa. Entonces recordemos, cuando se trata de una conjunción, es pero, ¿verdad? Entonces, pero va a la playa. Aquí está, el pero. Y esto a su vez nos dice, o no es cierto que, aquí lo tenemos que poner, en este caso se trata de una disyunción, María es menor de edad y va al cine. En este caso se trata de una condición, ¿verdad? Perdón, de una conjunción, en este caso de nuestras dos primeras proposiciones. ¿Sí o no? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien o no? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a reescribirlo, ¿sale? En este caso, pues bueno, cuando se tratan de las conjunciones, bueno, aquí tenemos una disyunción, nos dice que es la negativa de las dos primeras proposiciones y esto a su vez, pues va a ser la conjunción de R, ¿sale? Es prácticamente lo que tenemos aquí, es lo que tenemos aquí. Eso es lo que nos trata de decir. Y pues bueno, prácticamente va a ser la disyunción de las negativas, en este caso de las disyunciones de las dos primeras proposiciones, que es lo que tenemos acá. O sea, prácticamente lo que estamos haciendo es reescribir, ¿sale? Y esto pues va a ser similar a la disyunción débil, ¿sale? De las dos negativas. Y esto pues bueno, prácticamente nos daría que es idéntico a una falsedad. O sea, lo que nos dicen es que nosotros tenemos que ver que es falsa. O sea, nos están dando la definición de nuestra proposición. Por lo tanto, si nosotros tenemos esto de aquí, las dos primeras proposiciones van a ser verdaderas. O sea, María es menor de edad y María pues va al cine. ¿Sale? En estos casos, ahora sí, ya que nosotros tenemos definida nuestra proposición original, vamos a definir las tres de aquí. La primera nos dice, María es menor de edad, pero no va al cine. En este caso se trata de la primera proposición conjugada con la negativa de la segunda. En este caso se trata de una verdad, ¿verdad? Nos dice que es idéntico a una verdad. ¿Por qué? Porque como tú me lo dijiste, en este caso María es menor de edad, pero no va al cine. Se trata de una verdad.
Si yo lo conjugo, en este caso, con la falsedad que tenemos aquí, se trata de una falsedad. O sea, en este caso, recordando nuestra tabla de valores, ¿no? Si tenemos una verdad y una falsedad, en este caso nos va a dar una falsedad. O sea, en este caso es la conjunción, ¿verdad? Ahora, como se trata de que es falso, pues en este caso nuestra primera proposición es falsa, entonces no está. Ahora, vamos con la segunda. Nos dice, en este caso, la negativa de la primera proposición va a ser conjugada, perdón, va a ser condicionada con respecto a R. Entonces, prácticamente, si María no es menor de edad, ella puede ir a la playa. Aquí no tiene nada que ver su edad. Prácticamente, donde tenemos la condición o donde tenemos la proposición es, si María es menor de edad, no puede ir al cine. Pero no pasa nada, si es menor de edad, puede ir a la playa. Por eso se llama condición. María va a la playa porque no es menor de edad. Pues en este caso, el porque sabemos que es la condición. ¿Sale? Y esto pues se trata de una falsedad, ¿sale? Entonces, al momento de nosotros poner la falsedad condicionada con nuestra tercer proposición, va a ser verdadera. Entonces, en este caso, pues bueno, cumple, ¿verdad? Y por último, tenemos la disyunción fuerte. Nos dice, María o va al cine o es menor de edad. En este caso, cuando tenemos dos os, o, se trata de una disyunción fuerte, o sea, con la letra delta. Entonces tenemos las dos primeras proposiciones. Nos dice, o María va al cine, uy, está apagando mi, o es menor de edad. En este caso, pues se trata de una verdad, ¿verdad? Entonces, en este caso, o va al cine o es menor de edad. Si es menor de edad, pues no va. Es así de simple. Y pues bueno, cuando se trata de una disyunción de dos verdades, es una falsedad. Entonces, de las tres, ahora sí, ¿cuál sería la correcta? Pues la correcta sería la letra B, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo que nos dicen es, María va a la playa porque no es menor de edad. Entonces no tiene nada que ver la edad si va a la playa, pero sí tiene que ver la edad si va al cine, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿Seguro no hay dudas, no hay preguntas? ¿Lo estás analizando? ¿Lo estás viendo? Estoy tratando de analizarlo. Ok. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. ¿Sale? Nos dice, si la proposición, tenemos la proposición general, nos dice Rodrigo es médico, no obstante, Marcelo no es abogado. Entonces, o Marcelo es abogado o Juan no es ingeniero. Es falsa. Lo que nos piden es que determinemos el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Tenemos cuatro. La primera nos dice, Rodrigo es médico o Marcelo es abogado. Rodrigo es médico, entonces Juan es ingeniero. Juan es ingeniero, entonces Marcelo es abogado. Y no es cierto que Rodrigo es médico, además Marcelo es abogado. Entonces ya lo vamos a ir desarrollando con respecto, pues, a la álgebra de Boole. ¿Sale? Con respecto a nuestra proposición, lo vamos a definir con tres proposiciones. O bueno, en este caso, nuestro enunciado está definido por tres proposiciones lógicas. La primera es que Rodrigo es médico, la segunda es que Marcelo es abogado y la tercera es que Juan sea ingeniero, ¿sale? Definiendo nuestra proposición original, o bueno, nuestro enunciado general,
nos dice esto, ¿verdad? Nos dice, la primera proposición está conjugada con respecto a la negación, ¿no? De la segunda proposición, ¿sale? En este caso, R. Pero esto va a ser condicionado con respecto a una conjunción fuerte. ¿Por qué? Porque nos dice o, ¿verdad? Nos da un o. O Marcelo es abogado o Juan no es ingeniero. En este caso tenemos la proposición real, o en este caso la proposición verdadera de R, con respecto a la disyunción fuerte de la negación de la tercera proposición. Y además, pues esto va a ser una falsedad. Al momento de nosotros simplificarlo, nosotros podemos entender que nuestra conjunción, ¿no? Con respecto a la negativa de la segunda proposición es verdadera, idénticamente es verdadera. Y nuestra siguiente definición, que se trata de una disyunción fuerte, pues es falsa. ¿Por qué? Porque realmente Marcelo, si es abogado, no quiere decir que Juan no sea ingeniero. Puede ser también abogado o puede ser médico, ¿sale? Entonces, de aquí nosotros podemos obtener pues nuestras dos verdades y nuestra única falsedad. Nuestra primera proposición, en efecto, nos dice que Rodrigo es médico, porque desde la proposición original, bueno, nos dice el valor o nos dice realmente la profesión de Rodrigo. En R nos dicen que Marcelo es abogado, en este caso Marcelo no es abogado, y pues bueno, en este caso Juan sí es ingeniero. Entonces, en este caso, pues la respuesta correcta sería la letra D, ¿sale? Entonces, en estos casos, pues bueno, la única que es falsa, o bueno, en este caso las que son falsas, es la número 3, ¿sale? Entonces, esta es la única falsa. Juan es ingeniero, entonces Marcelo es abogado, pero pues ya vimos que Marcelo pues no es abogado, entonces en este caso, pues esta sería la falsa, ¿ok? ¿Dudas, preguntas con respecto a las proposiciones? ¿Dudas, Creo que dudas? no. ¿No? Ok, bueno. Vamos ya con las últimas dos, ya para estar concluyendo el tema. Ya con esto vamos a dar por concluido el tema. Nos dice, el dueño de una tienda de celulares desea colocar en la puerta de su establecimiento uno de los siguientes letreros. En este caso, un celular barato no es bueno. Un celular bueno no es barato. Un celular es bueno o no es barato. Es falso que un celular es bueno y barato a la vez. Luego, en este caso, se da cuenta que hay algunos letreros que son equivalentes. En este caso, ¿cuáles son? Tenemos pues cuatro opciones. Primero tenemos que definir nuestras dos proposiciones. La primera proposición es que el celular es bueno. Y en segunda, que el celular es barato. ¿Sale? Con respecto a la primera proposición, o bueno, en este caso a la proposición que tenemos en el uno romano, tenemos que se trata de una condición, ¿verdad? Un celular barato no es bueno en este caso. Entonces, relacionando nuestra primera proposición con respecto, ¿no? A la negación de la segunda, en este caso es idéntica a la disyunción de las negativas de las dos proposiciones. En este caso, de Q y de P, ¿verdad? De igual forma, en la segunda proposición tenemos de igual manera otra condición. Nos dice que P es, en este caso, este, condicionado con respecto a la negativa de Q. Y esto pues va a ser igual a la disyuntiva, ¿no? A la disyuntiva débil, en este caso, de las dos negaciones. Aquí podemos observar que la primera y la segunda, en este caso, son idénticas, ¿verdad? Ya tenemos las primeras dos. Pues en este caso tenemos a 1 y a 2. Vamos a ver la tercera. La tercera nos dice, en este caso, la disyunción ¿un celular es bueno o no es barato? O sea, en este caso se trata la primera condición en este caso con la disyunción de la negativa de la segunda proposición, pues va a ser idéntico al valor, sí, prácticamente sigue siendo lo mismo, ¿sale? Si te das cuenta, pues esta no es igual que las otras dos. Y por último tenemos la negativa, o sea, la falsedad de la conjunción, ¿no? De las dos primeras proposiciones. ¿Por qué? Porque nos dicen es falso que un celular es bueno y barato a la vez, ¿no? Si tenemos la letra I, se trata de conjunción, ¿verdad?
Entonces, en estos casos, pues nosotros al momento de aplicar el álgebra, pues nos quedaría la misma fórmula. Nos dice que es la negativa de las disyunciones de las dos proposiciones negativas. Entonces, si te das cuenta, pues esta también va a ser igual. Entonces, ¿cuáles son las iguales? Pues en este caso va a ser la 1, la 2 y la 4. Entonces, la letra correcta sería la letra B. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? No, creo que también me quedó más claro, porque, o sea, las dos primeras están condicionando algo. O sea, Exacto. sí, sí, eso sí me entendí. Sí, sí. Entendí más. Exacto, sí. Sí, si te das cuenta, pues están condicionando, ¿no? Lo que nos dicen es que si es un celular no es barato, pues no es bueno. Un celular bueno, pues no es barato, o sea, eso es lógico, ¿no? Obviamente, si te pones a pensar en la vida real, pues ¿qué prefieres, no? ¿Un iPhone o un no sé, una marca china, ¿no? No sé, un HTC, ¿no? Yo sé que a lo mejor Xiaomi y todas esas son buenas, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, vamos a compararlas con algo similar. Un HTC, que es una marca que literal la más las venden en el Oxxo, o pues, un Xiaomi, ¿no? ¿Qué prefieres? Pues un Xiaomi, ¿no? Pero obviamente pues el Xiaomi te va a salir más caro, ¿no? Que un HTC que te lo venden en el Oxxo en 500 pesos con 1000 de saldo, ¿no? Entonces, en este caso, pues tiene lógica, ¿no? Es a lo que yo voy. Prácticamente como que lo tenemos que, yo sé que las matemáticas tristemente no lo adaptamos a la vida real y ese es el problema que todo estudiante tiene y yo tuve también, que no lo adaptamos a la vida real. ¿Por qué? Porque muchos me llegan a decir, es que ¿para qué matemáticas si no lo vemos nunca? No, pues sí lo ves, aquí lo estás viendo, ¿no? Lo estás viendo en proposiciones lógicas, ¿no? O sea, nada más te dije un ejemplo tan sencillo como un celular del Oxxo, como un celular en un centro comercial, ¿no? O de una marca reconocida. ¿Sí me explico? Sí. Este, bueno, vamos con el último, ya, ahora sí, ya para cerrar tema. Lo que nos dicen es la proposición, ¿es falso que las clases se suspenden o el CEPUSUM se cierra? El CEPUSUM es una escuela, debido a que se inician las vacaciones. Nos han dicho falsamente que las clases no se suspenden ni el CEPUSUM se cierra. Entonces, es equivalente a, tenemos cuatro proposiciones. La primera, no se inician las vacaciones y el CEPUSUM o la escuela se cierra o las clases se suspenden. Dos, se suspenden las clases y se inician las vacaciones. Tres, se inician las vacaciones y el CEPUSUM cierra. Y cuatro, el CEPUSUM se cierra. Pues en este caso, vamos a definir con respecto a nuestro enunciado tres proposiciones. La primera es que las clases se suspenden. Dos, la escuela se cierra. Y tres, que se inician las vacaciones. Definiendo nuestra proposición original, tenemos una condición, ¿verdad? Es falso que, ya con el que, ya estamos viendo que se trata de una condición. De la negativa, ¿no? En este caso, de la disyunción de las dos primeras proposiciones. En este caso, las clases no se suspenden y en este caso el CEPSUM, la escuela no se cierra. Esto va a ser equivalente, o bueno, en este caso es la conjunción de la negativa de las dos proposiciones, o en este caso de la negativa de la condición, ¿vale? De las dos proposiciones. En este caso, nos han dicho que es falso, ¿no? Que las clases no se suspenden ni la escuela se cierra. Entonces, aquí esta sería la definición de nuestra proposición original o general. Al momento de nosotros, pues aplicar un poquito de álgebra, esto nosotros lo podemos reescribir. Esta parte de aquí es esta parte de acá. Nos dice que es la negativa, ¿no? De la disyunción de las dos primeras proposiciones que son reales, y a su vez va a ser condicionada de la disyuntiva de las dos primeras proposiciones. Y en este caso, pues bueno, si nosotros lo simplificamos, pues nos quedaría que la negativa de nuestra tercera proposición va a ser la conjunción de la disyuntiva de las dos primeras conjunciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta sería la equivalencia, o bueno, esta sería realmente la proposición original, y pues bueno, realmente la primera respuesta, en este caso, pues sería la letra B. O sea, en este caso, no se inician las vacaciones
y en este caso la escuela se cierra o las clases se suspenden, ¿sale? Sería la que más se acerca, ¿sale? De hecho, aquí está, ¿no? No se inician las vacaciones y pues en este caso, pues la escuela se cierra y las clases se suspenden, ¿sale? Esta sería pues la respuesta general, ¿ok? Hasta aquí, compañero. ¿Dudas, preguntas con respecto al tema, con respecto a las tablas, con respecto a hacer uso de la álgebra de Boole? ¿Dudas o bueno, de la lógica proposicional? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas? ¿Nada dudas? ¿Nada de dudas? Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, hola. Sí, lo escucho, profe, nada más que fui al baño un rato. Ok. ¿Dudas, preguntas? Pues creo que sí me quedó más claro ya. Ok. De todos modos, les voy a mandar los ejercicios, ¿sale? Ya con esto ya prácticamente estaríamos concluyendo, bueno, realmente estaríamos concluyendo la parte de razonamiento, pero ya estaríamos entrando de lleno a la parte de aritmética. ¿Sale? Sí me gustaría que lo estuviéramos pues, revisando, que lo estuviéramos estudiando, ¿sale? Si tienen alguna complicación con respecto a un problema, de igual manera si tienen algún problema de la guía, que también quisieran que resolviéramos, adelante, lo podemos hacer, ¿sale? Entonces no se quede nada más con la duda de que no, pues es que sí entendí, pero no entendí, ¿sale? De igual manera, pues por eso les voy a hacer estos ejercicios, eh, pues esos ejercicios que ustedes van a ir resolviendo desde casa, ¿sale? Pues bueno, vamos a terminar hasta aquí. Vamos a dar pues sí, vamos a dar una media hora como para que como que vayamos carburando un poquito el cerebro, porque ahorita a las 10 tenemos física, ¿sale? Entonces, hasta aquí voy a terminar el video, para que, pues bueno, lo analicemos. Ahorita, pues vete a descansar, vete a relajar un poco, desestrésate, y ahorita nos conectamos para física, ¿sale? Sí, está bien, profe. Perfecto, bueno, provechito.